Distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio, buenos días a todos. La historia del hombre y las naciones es cultura, es tradición, es educación, es identidad, es prestigio. Los pueblos o las naciones tratan de legitimar su existencia e importancia a través de su historia, su cultura y sus tradiciones, porque una gran tradición y patrimonio cultural e histórico otorga identidad y prestigio, orgullo y sentido de pertenencia, unidad y fuerza en torno a un gran pasado común. Es intención de Rescate Histórico de México AC, como gestor y promotor del patrimonio histórico de México, identificar, analizar, organizar, presentar y tratar nuestro pasado común de la manera más objetiva posible, evitando manipulaciones y controversias ideológicas, intentando fomentar el respeto, la unidad, la inclusión y sus valores, despertando el aprecio y el orgullo por ese gran pasado, dándolo a conocer y difundiéndolo entre propios y extraños. El patrimonio histórico de los tampiqueños es la herencia cultural de nuestros antepasados. Le tenemos estima y nos sentimos orgullosos de tenerlo. Son aspectos que influyen en la idiosincrasia de nuestra naturaleza, nos definen y caracterizan como sociedad. Nuestro patrimonio histórico es público, es todo aquello que nos representa como sociedad y que tiene un significado cultural e histórico para los tampiqueños. Un sitio histórico, como nuestro centro histórico, es un lugar geográfico vinculado a acontecimientos sociales importantes o recuerdos del pasado ligados a tradiciones populares o creaciones culturales relacionados con acciones y obras del hombre que poseen valor cultural histórico. Por lo general, un sitio histórico incorpora bienes inmuebles como los edificios y sus componentes, los monumentos, los jardines, grupos de inmuebles o sitios históricos, así como zonas arqueológicas, etc. Tampico es por eso un sitio histórico. En contraparte, el concepto de heroico representa un suceso o acción humana de relevancia histórica en el que se sobresalen la lealtad, el espíritu de sacrificio y hasta el riesgo de perder la vida y patrimonio en favor de objetos o personas de toda una sociedad o de toda una población. Una acción heroica denota valentía, lealtad, el esfuerzo extraordinario del héroe para prestar la ayuda o servicio a alguien o algo desinteresadamente, sin importar riesgos, sin medir consecuencias. Un hecho heroico es importante, marca un antes y un después de la vida del héroe y del ente favorecido o beneficiado en esa acción. Un hecho heroico, por importante y extraordinario, es una hazaña y se convierte entonces en historia para ambas partes. El héroe no se reconoce a sí mismo, no se planea ni se programa para ser héroe. De hecho, el héroe actúa por impulso y decisión con el fin de ayudar sin esperar nada a cambio, muchas veces sin pensar o medir las consecuencias colaterales que le exigen esfuerzos extraordinarios, incluso poniendo en riesgo su vida. Es el posterior análisis reflexivo de sus semejantes el que le valora, le pondera y califica como un héroe. Es el posterior análisis reflexivo el que califica a una acción como heroica. El concepto de héroe se refiere a alguien ordinario, pero en cierto momento admirable por sus hazañas o sus virtudes, admirable por hacer cosas extraordinarias. Es por ello que cuando este adjetivo de heroico se le adiciona a algún lugar, sitio o a una ciudad, tiene que ver con hechos de los hombres sucedidos allí, los cuales fueron sobresalientes o relevantes para la historia de esos hombres, de esa ciudad, de esa región o del país. Con estos elementos podemos comprender que un hecho heroico implícitamente se convierte en un hecho histórico, pero no al revés. Un hecho histórico no necesariamente es heroico. Tampico es heroico por los importantes acontecimientos del verano de 1829 durante la invasión española. Hechos que aquí hoy se reseñan y que aquí hoy se conmemoran. Sitios históricos pueden ser las zonas arqueológicas, prehispánicas, conjuntos de edificios o ciudades coloniales, incluso parajes naturales, pero no por eso son heroicos.
Los personajes pueden ser históricos por su importancia y trayectoria dentro de su comunidad, pero no necesariamente son héroes o son heroicos. Incluso los objetos también pueden ser históricos, por ejemplo, acervos museográficos